Hermano Hernando, ¿qué tal? Buenas noches. Mi hermano Juan Carlos, ¿cómo le acabo de ir ayer? Hermano, No le escucho. que ponga la cámara, déjese ver. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ah, sí. Hermano, sí, ¿eh? ¿Qué más, mi hermano? ¿Cómo va? Bien, aquí juicioso. Sí, Eh, una semana. Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Pastor, buenas noches. Pastor, buenas noches. ¿Cómo Buenas está mi hermano noches, Hernando? Mi pastor. hermano Juan Amén. Carlos, hermana Yamile, bendiciones. Gracias, pastor. Amén, amén, hermano. Nuevamente, Pastor. ¿Cómo han estado? Igualmente. Bien, gracias a Bien. Dios. Bueno, Bien, pastor. me alegra bastante que estén bien. Ya Gloria a Dios. estuve en el médico hoy, profe, y las ¿Y eso noticias qué no fueron pasó? tan buenas. ¿Qué pasó, Juan Problema Carlos? que tengo en la columna, problema que tengo en la columna hace mucho tiempo y no tiene forma ¿Fue forma normalita de solucionarse. hernia o algo parecido? Oh, una escoliosis. Bueno, me dio otros nombres muy técnicos del problema. Y es que dos discos están muy comprimidos. Ay, Dios mío. ¿Y el dolor? El dolor no está comprimido. El dolor está fuerte. Dios, Ese no sí. se, ese no se achica. Dios. Entonces, pues ahí las noticias no fueron tan buenas. Esa es una razón para estar orando. Una de las tantas por esa salud Eh, completa. Mi hermano eh, David, Dios le bendiga. David Berrío, Amén, mi profesor. Dios le bendiga. Buenas noches a todos mis compañeros. ¿cómo se encuentra usted, mi hermano? Oye, Bien, gracias. Gracias a Dios, profe. Aquí. Me alegra. Bienvenida también. Por ahí vi a Adriana. Dios la bendiga, Adriana. Pastor y hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo está? amén, muchas gracias. Igualmente. Gracias, mi hermana. ¿Cómo está mi hermana Adriana? Bien, pastor, sí, señor, llegando de trabajar. Gracias a Dios. Suelte oficina y coja Y computadora. agarre, sí, señor. Gloria a Dios. Eso es importante. Bueno, hermanos, me alegra mucho que estén eh, aquí dispuestos para aprender, para crecer en el conocimiento y les animo a que sigan adelante. Lo que ya empezaron, seguirlo construyendo en el nombre del Señor Jesús. Debe ser nuestra dinámica. Manana, ¿segura cómo está? Ana, Manuel Edilson, Buenos Buenas días, noches, Dios les buenas bendiga. noches, profesor. Bendiciones. Gracias a Dios Edilson, estoy muy bien. bueno, Ana y Edilson, Dios les bendiga. Gracias por estar acá. Gerardo, ¿cómo está? Buenas noches, bien, gracias a Dios. ¿Usted cómo está, profe? Estamos bien por la gracia de Dios, mi hermano. Gloria a Dios, me alegra mucho. Sí. Ludwig, ¿cómo está? Pastor, buenas noches, Dios le bendiga. Buenas noches a todos. Bienvenido a clase. Buenas noches. Gloria a Dios por todos los que se han sumado. ¿Cómo vamos con los trabajos? ¿Cómo vamos con... Recordemos que hoy estamos en la clase número 6, ¿no? El Seis, sí, señor. reverendo Iso me decía que el miércoles van a ver la séptima, perdón. ¿Él se ha comunicado con ustedes? Pero sería la quinta, profe. No, la quinta, pastor, la quinta. ¿Cómo así? No, no, La no, no. quinta, Sí, la quinta la tenemos pendiente. la que quedó pendiente fue la clase número 5. La número 5, sí, señor. No es Hoy la... tenemos la No, 6. no, pero la quinta es la delegación de liderazgo. Esa ya Claro, la vimos. esa la vieron conmigo.
Ah, entonces la Entonces, la sexta. sexta. La 6 La fue la que sexta. quedó pendiente, la 6. La sexta es la que Estamos- tenemos La que vamos a pendiente. ver hoy, la comunicación del liderazgo es la que vamos a ver hoy. La séptima. No, esa es la sexta. Entonces la del pastor Eison, que era el... Es esta que van a ver conmigo. Ah, Ah, ya, ahora sí. Esta Entonces, que van a ¿cuál ver con- vamos a ver con él? sí, Porque claro. él nos Entonces dijo que... seguimos en orden, pero. Sí, claro, van a ver conmigo la comunicación en el liderazgo. Ah, Ujú. y la Ah, ok. séptima con el pastor Eison, entonces el miércoles. Sí, no, ¿él se ha comunicado con ustedes? Julie, Solamente Yuri. nos preguntaron que si había algún inconveniente de hacer la clase el miércoles y pues creo que todos dijimos que no había problema. Ajá. Entonces estamos dentro de lo planificado, ¿no? mm, Estamos dentro de lo planificado. ¿Cómo está, hermano Fran? Hola, profe, muy buenas noches, Dios me lo bendiga, compañeros. Profe, aprovecho, estamos muy bien, gracias a Dios. Bueno, Aquí con un poquito de frío porque está lloviendo hoy y bueno, está el día bien sabroso. Profe, aprovecho para informarle que tengo la problema para encender la cámara hoy, yo tengo la señal un poco intermitente. no importa que tenga la cámara apagada, no hay problema. No hay problema. ¿Cómo estamos de notas? ¿Se están revisando sus notas? Sí, señor. Muchas gracias por las recomendaciones. Sí, señor. Profe, una cosilla. Lo que pasa es que la plenaria y el presbiterio acá es esta semana, miércoles y jueves. Ujú. Entonces, pues no sé si allá donde vamos a estar hay buena señal. No sé si tendría problemas para conectarme el jueves. Pues el jueves es final de Sí, materia de las exposiciones. sí, es verdad. El jueves se cierra ya y hay que exponer. Eh, Bueno, pues igual yo hago todo lo posible por conectarme, pero pues sí, sí, si de pronto alguna situación se me presenta. ajá. Sí, en lo posible conectarse, mi hermano Edilson, porque pues de una u otra manera sí, ya se cierra el curso, ¿no? Ya se cierra el curso y ya termino y como estamos llevando notas inmediatamente, pues es una de las cosas que reclama la facultad de que las notas estén al día en el momento. Pero creemos que se va a poder conectar sin duda. Ok, pero entonces, profe, la otra pregunta, la tarea para el 7, la de la clase 7 la subiríamos El para miércoles, este 8 o este tendríamos... miércoles, ¿Cómo? este miércoles ven la clase séptima, hoy vamos a ver la sexta, el miércoles ven la séptima y el jueves ya cada uno de ustedes en 3 minutos, 4 minutos van a exponer su proyecto final de cualquier tema de los que hemos visto y que le haya gustado. de todos modos hagan la tarea, man. Fran levantó la mano, cuénteme, Fran. Profe, lo que pasa es que acá en el presbiterio Urabá Norte estamos en igual de condiciones. Arrancamos con plenaria el miércoles, jueves y viernes cerramos. Y también vamos a tener el mismo inconveniente. Yo Eh, le recomiendo a los que tengan esa situación que se comuniquen con el decano, con Julie, que es la que es como el empalme, y ok. miren qué posibilidades hay de hacer algún arreglo con ella. Vuelvo y lo repito, porque yo tengo que entregar notas y hoy cerramos el jueves, ya cerramos curso. Eso no significa que entonces los que no pueden presentar se van a quedar sin la posibilidad de presentar más cuando ese trabajo representa el 30%, ¿no? Obviamente hay que buscar la forma, pero no puedo yo decirles cómo sería, sino sería directamente con el reverendo Eison o Julie, que son los que, digamos, tienen la posibilidad de tomar estas decisiones, ¿no?
Sí, profe, bueno, yo había pensado en la posibilidad también de hacer la exposición, grabar un video y enviárselo a uno de los compañeros que me hiciera el favor de hacer la presentación en el momento que a mí me tocara. Si era posible, pero bueno, usted también nos está dando una opción también. Sí, sí, de todas maneras no se preocupen, la idea es colaborarles y poder desarrollar esta labor en común esfuerzo. Hay algunos hermanos que sí me preocupan que no han subido notas, no aparecen y ahí sí no sé cómo van, tienen que comunicarse también con la hermana Julie, mirar en qué podemos colaborar en ese sentido. ¿Por qué? Porque de hecho en la plataforma no se puso tan cerradas las cosas para que tengan la opción de subir, pero ya una vez cerrado el curso, pues yo estoy dispuesto a abrir el espacio, pero que esté bajo la supervisión o que por lo menos sepa la facultad de lo que se va a hacer. Hermano José Palomo, buenas noches. Buenas noches, bendiciones. ¿Sí me escuchan allí? Estamos escuchándole perfectamente. Sino que ha estado lloviendo casi todo el día acá y eso hasta un poco, fue un lío para meterme a la clase hoy. Bendición le Bueno, ayude. profe, yo también tengo el mismo inconveniente del pastor Frank. Entonces, en ese caso, podemos hacer el video y lo que la posibilidad que él dijo. Ah, es que si es por el video, tiene que ser 3 minutos, pero las preguntas que surgen allí, ¿quién las va a responder? Entonces quedaría como descompensado frente a los demás compañeros, porque los demás compañeros exponen y algún compañero le puede hacer una pregunta precisa para contestar. Si no hay si solamente está el video, entonces se queda como allí el vacío, pero hablen con Eison o con Julie y ella dará las orientaciones y con mucho gusto estamos para colaborar. Ok, profe. Le agradezco, mis hermanos. Gracias por la comprensión. Bueno, mis hermanos, vamos a iniciar entonces la clase, dando gracias a Dios por este tiempo de aprender, de crecer, de desarrollar nuestras conocimiento. Voy a pedirle a mi hermano Juan Carlos Borbón que encomiende delante del Señor este tiempo de clase en el nombre de Jesús. Gracias. Bendito Padre, te damos muchas gracias por los que ya estamos reunidos y los que van llegando. Permitido, Señor, que este grupo de tus hijos se reúna en torno a ti, en torno de tu amor, para aprender y conocer más de ti, Señor. Queremos el firme propósito de conocer mucho más y más de ti cada vez. Este momento de esta clase, Señor, queremos ponerlo en tus manos. Pedimos, Espíritu Santo, muestre que nos guíe, que nos oriente en todo lo que se va a ver acá en este momento. Tenemos toda nuestra mente, nuestro corazón, toda nuestra capacidad, Señor, para dar, para recibir, para aprender todo lo que tú tienes en esta noche. Damos las gracias y bendecimos este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios nos dé sabiduría y entendimiento para desarrollar la clase. Surge una pregunta en el tema de hoy, ¿no? Hoy vamos a desarrollar un pilar del liderazgo y es la comunicación en el desarrollo del liderazgo. Y cuando hablamos de comunicación, pues necesariamente tenemos que referirnos a ese proceso que se desarrolla a continuo, ¿no? ¿Cómo comunicamos? ¿Cómo podríamos desarrollar habilidades? Y yo quiero iniciar con una pregunta antes de entrar a mirar diapositivas y todo esto. Y una pregunta abierta para que cualquiera de ustedes me la responda. Y está ahí en el propósito de la clase. ¿Cómo influye, cómo influye la manera en que nos comunicamos en nuestro liderazgo? ¿Cómo influye la manera como nos comunicamos en nuestro liderazgo? Pues yo creo que influye demasiado porque si lo hacemos de la manera correcta, el
proyecto va a crecer o si lo hacemos de manera incorrecta, pues vamos a echar a perder el proyecto. Entonces, la forma que nos comuniquemos, yo creo que es fundamental y básica para el buen desarrollo del proyecto. Ok, entonces surge otra pregunta. ¿Qué características crees que hacen a un líder un buen comunicador, hermana Caterine? ¿Qué características cree usted que hace un líder un buen comunicador? Bueno, yo quisiera como redondear esta respuesta junto con lo que la primera pregunta, porque en lo que influye, o sea, la comunicación puede ser algo de vida o muerte, digamos en sentido, siendo un poco drástica, pero en sentido espiritual y en sentido de desarrollo personal, es importante, puede ser determinante, porque resulta que en la manera en cómo hay diferentes tipos de comunicación. En cuanto a la comunicación verbal, muchas veces el líder puede tener la razón y puede tener su enfoque o puede tener un llamado de atención, una orientación, una orden. Pero si la manera como se expresa no es respetuosa, no es acorde, si es demasiado brusca, si es agresiva, puede mutilar el desarrollo del liderazgo de otra persona, puede generar temores, frustraciones, traumas, o sea, y las personas adultas se trauman. Yo esta semana justamente alguien me comentó algo así que le pasó y lo decía con lágrimas en sus ojos y es muy difícil, digamos, para esa persona y para muchas personas heridas el poderse levantar. No digo que sea imposible, pero entonces por eso digo que es debido a muerte. Eso en cuanto a la comunicación, digamos, verbal o por escrito también. Pero también hay otro tipo de comunicación. Hay ademanes que son desdeñosos, hay ademanes que pueden lastimar a alguien, hay miradas ofensivas, hay movimientos con las manos o ciertas actitudes que pueden humillar a las personas. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. También la parte del ausentismo también. Hay personas que necesitan, o sea, en el liderazgo se requiere el tener la retroalimentación, el acompañamiento, el ayudar al otro que se desarrolle. Y cuando hay esa ausencia, eso también está enviando un mensaje, está comunicando que no le importa a la persona. Ok, Entonces, todo eso influye en de muchas maneras. Y puede, ya para terminar, puede redundar en el bienestar de alguien la comunicación efectiva, inclusive pues la no verbal. ok, gracias, hermana, por su exposición. Mi hermano Hernando, le hago, quiero que me respondan muy puntualmente, aunque es tan amplio el tema, me gustaría como llevarlos ahí, porque además de lo que estamos diciendo, se necesita que en el liderazgo haya una escucha activa, o prestar atención y entender las ideas y de una u otra manera preocuparse por lo que están diciendo los demás. También debe haber una empatía, sin duda. Si no hay empatía, pues eso nos va a desconectar emocionalmente con los demás. El respeto, la comprensión, la asertividad, expresar las ideas de una manera con confianza, sí, como decía mi hermana Caterina, sin ser agresivo, aún también la adaptabilidad. Entonces yo quiero mencionar cinco elementos de esa comunicación: la escucha activa, la empatía, la asertividad, la adaptabilidad, ajustarse al mensaje según la audiencia y la situación, y lo que decía mi hermana, el lenguaje corporal. Pero yo quiero preguntarle a mi hermano Hernando, ¿cuál de estas cinco que le voy a mencionar: escucha activa, empatía, asertividad, adaptabilidad y lenguaje corporal, cuál cree que es la más difícil de aplicar en el liderazgo? Yo creo, pastor, que muchas veces nos hace falta escuchar, porque a veces llegamos con muchas ideas en la cabeza, con muchos conocimientos, y quizás quisiéramos como compartirlos, pero se nos olvida escuchar. Y yo pienso que una parte fundamental de poder expresar
algún conocimiento es saber escuchar primero. Entonces me parece que la escucha activa es la principal. Ok, muy bien. Solamente tomaba estas preguntas como una especie de introducción al tema para poder avanzar en el mismo, ¿no? Vamos a desarrollar, a trabajar en la importancia de una comunicación que sea asertiva, que tenga la posibilidad de dar el conocer lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y que de esa misma manera podamos crecer, ¿no? Crecer en todos como comunidad, como iglesia y al tiempo también desarrollar las labores espirituales que Dios nos permite desarrollar en la vida de la comunidad. De la comunicación del liderazgo, como lo estamos diciendo, hace parte de un proceso importante, es necesario desarrollarla y aplicarla en el diario caminar espiritual. Entonces vamos a mirar cómo esa comunicación debe tener un propósito y ese propósito debe estar fundamentado directamente en la manera como nosotros interpretamos la posición en el liderazgo y cómo desarrollamos esa posición en el liderazgo para influir positivamente en las demás personas. Creo que en eso hay una realidad que no podemos pasar por alto y es cómo se puede influenciar de manera positiva en el desarrollo del liderazgo en las demás personas y cómo la comunicación nos va a permitir acercarnos de manera efectiva a los demás. Entonces vamos a mirar este trabajo y vamos a desarrollarlo hoy entre todos. No sé si están viendo ya las diapositivas. Sí, señor. Voy a tratar de agrandarlas para que la tengan mejor o ahí está bien, como la estoy proyectando, ¿está bien o están muy pequeñas? Amplía. Está muy pequeña, profe. Tan ¿Están muy pequeñas. pequeñas? Ok, entonces permítame un momentico. Ujú. Ahí, Ahí está Ahí bien, está profe. bien. ¿mejoró? Ok. La comunicación efectiva. ¿Cómo influyen nuestras palabras en el liderazgo? Yo quiero que lo piense y quiero que reflexionemos sobre esa realidad. ¿Cómo influyen mis palabras? Porque en la manera que nosotros transmitimos el mensaje tiene un efecto. Me gustaría que alguien leyera Proverbios capítulo 15, versículo 1 al 4. Alguien que lo lea, por favor. Yo, profe. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Cuando ustedes leen este pasaje, este proverbio, a veces nosotros cuando leemos las escrituras, rápidamente ya le tenemos la interpretación, ¿no? Creo que es uno de las tentaciones de los que por la gracia de Dios predicamos. Llegamos al texto y ya lo estamos interpretando y no tratamos de mirar o relacionarnos con él primeramente, hacernos amigos con el pasaje. Uno de los pilares de una exposición clara y bíblica es la manera como yo me relaciono con el pasaje, cómo me hago amigo con el pasaje. Y este pasaje nos invita a una reflexión. De hecho, Proverbios es eso, precisamente, la sabiduría de Dios explicada de manera sencilla para que nuestra vida pueda crecer. Y fíjese que aquí habla de la respuesta
que calma la ira. Entonces, ¿cómo comunican nuestras palabras? Pues la manera como nosotros comunicamos de una u otra manera tiene que ver con los estados emocionales, porque si usted mira el versículo 1, está haciendo un paralelo entre la respuesta sabia que hace que el furor mengüe y compara también la palabra áspera que hace subir el furor. Entonces, la comunicación de un líder debe tratar a lo máximo de tener sabiduría, de entender que la persona que nos escucha es una persona de estados emocionales. La iglesia que nos escucha tiene un estado emocional. Y de una u otra manera los estados emocionales están aflorando. Ejemplo, cuando usted se encuentra con una persona, esa persona trae un contexto y eso tiene una relación emocional, de una u otra manera. Y como nosotros comunicamos, pues a esa persona que en un estado emocional está viviendo quizás un tiempo de adversidad o de prueba o de tristeza, la manera como nosotros respondamos tendrá o como preguntemos o digamos las cosas tendrá mucho que ver. Pero luego el versículo 2 habla de ese lenguaje que adorna la sabiduría. Ese lenguaje que sabe hablar, que es cuidadoso en lo que habla. Pero contrasta con la boca del necio que utiliza sandeces, que habla sandeces. Y el significado de sandeces, el contexto de sandeces, los sinónimos de sandeces, tiene que ver precisamente con una vida, con una persona que o habla disparates o es desatinado al dar a conocer lo que quiere decir, o dice necedades, o inclusive tendríamos que argumentar que puede llegar a ser hasta a decir cosas que no corresponden y por ende daña ese concepto de un buen comunicador. Y luego nos dice que la lengua pasible, la lengua sabia, la lengua que es controlada por la palabra, por el espíritu, produce vida. Pero la lengua que no es apacible, la lengua que es necia para hablar, va a producir quebrantamiento de espíritu. Y eso tiene que ver con de una u otra manera, la manera como comunicamos. Poder ser un buen comunicador efectivo tiene que ver con estudiar cómo impactan mis palabras, cómo mis palabras pueden influenciar de manera positiva o negativa en las demás personas. Y a veces en la consejería uno puede encontrarse que uno le trate de dar consejo a las personas, pero las personas siguen empeñadas en lo que ellos consideran que es lo que es mejor para ellos. Entonces el consejero no puede tomar la decisión, tiene que brindarle la posibilidad de que la persona sea consciente de que alguien le habló de probabilidades, pero al fin de cuentas la decisión, el desarrollo de cualquier decisión siempre la va a tomar la persona, pero las palabras del consejero a veces tiene que tener el tino de motivar, de orientar, de llevar a la persona a ser reflexiva. Y aquí entonces donde la comunicación tiene unos fundamentos bíblicos. La palabra nos dice que tenemos que decir o hablar con sabiduría. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 29, la palabra del Señor nos exhorta a que nuestro lenguaje, que nuestras palabras, la dirección como nosotros hablamos, tenga un fundamento particular. Y en este versículo 29 tiene algo claro. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. O sea, nuestras palabras deben de edificar. El buen comunicador cristiano edifica a través de la palabra. El buen comunicador cristiano sabe comunicar. En un sermón sabe comunicar, sabe decir las cosas. Porque si en un sermón no sabemos
dejar que el Espíritu Santo guíe la palabra, que enseñe la palabra, que Él sea el que toque el corazón de las personas, pues de una u otra manera podemos caer en campos equivocados. Y como decía mi hermano Hernando, a veces tenemos tantas cosas que decir que puede pasar que se nos olvide escuchar. Y Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pronto para oír. O sea que el buen comunicador es una persona que le gusta escuchar, tardo para hablar y tardo para irarse. Y deje que la comunicación produce estados emocionales de una u otra manera. Ahora, los pensadores reformados tuvieron muchos conceptos. Calvino habló sobre la palabra predicada como una fuente de comunicación. Cornelio Van Til escribe algo muy importante acerca de la comunicación y el discipulado, hablando de la conexión entre el discipulador y el que es discipulado, entre maestro y discípulo. Y Timothy Keller en su libro La predicación efectiva habla del cuidado de la predicación, o sea, del cuidado de hablar. De la comunicación efectiva tiene algo que es muy importante, es la escucha, como cuando uno llama por celular a otra persona. Uno llama y para poder establecer la comunicación debe haber una conexión, debe haber un hilo conductor y eso debe tener claridad, debe tener empatía, debe tener oportunidad, debe ser una escucha dispuesta, debe abrir el espacio para entender lo que se está hablando y procesos para crecer en la comprensión de lo que se está diciendo. Necesariamente la comunicación, y yo quiero que abordemos este tema pensando en la comunicación, esa comunicación que se da uno a uno o esa comunicación que se da a comunidad. Esa comunicación que se da en una reunión de consistorio, de diáconos o de un ministerio. Esa comunicación que se da en el momento de desarrollar alguna labor. Esa comunicación que debe ser asertiva, debe tener claridad, debe apuntar al desarrollo de esa capacidad de hablar. Ahora, yo quiero invitarles y vamos a crear unos grupos. Vamos a crear unos grupos para explorar, para que hablemos sobre los campos de la comunicación a la luz de la Biblia. Vamos a crear 6 grupos para hablar precisamente de lo que significa trabajar en comunidad asertivamente a través del lenguaje. Entonces, los 6 grupos, vamos a repartirnos algunos pasajes bíblicos que tienen que ver con comunicación, que tienen que ver con cómo comunicamos. Entonces, vamos a tomar el mensaje de Jesús a través de las parábolas. Ustedes van a seleccionar una parábola, cualquier parábola. La van a buscar en la Biblia, van a buscar la parábola. 2 grupos van a buscar parábolas. 2 grupos van a tomar algún capítulo de una carta, de las cartas de Pablo, y van a leer el lenguaje de la comunicación de Pablo. Y 2 grupos van a tomar el lenguaje de Nehemías. Y aquí va a ser un trabajo de investigación. Vamos a mirar cómo se comunica a la luz de la palabra. La psicología ha avanzado en los procesos y tiene propuestas y todo esto, pero nosotros nos comunicamos a través de las Sagradas Escrituras, ¿no? De hecho, nuestro consejo debe ser conforme a la palabra. De hecho, nuestra dirección debe ser conforme a la palabra. Y si se trata de hacer dirección conforme a la palabra y orientar a las personas conforme a la palabra, pues necesariamente tenemos que construir esos procesos de empatía y de saber cómo se desarrolla esto. Entonces, vamos a formar 6 grupos. 2 grupos van a seleccionar una parábola, cada uno, o sea, 2 grupos van a exponer parábolas. 2 grupos van a
a mirar algún capítulo de la carta de Pablo y van a hablar de esa comunicación que tiene, y dos van a mirar el libro de Nehemías. Pero escuche esto, lo que vamos a buscar es la manera como se construye la conexión entre el que expone el mensaje y la reacción de los oyentes. ¿Qué puede usted encontrar en esa comunicación? ¿Cómo construye? Si hace 8 días mirábamos a unos teóricos y los llevábamos al equipo de trabajo y comparábamos los diseños de los teóricos frente a los equipos y las teorías de trabajo, hoy vamos a buscar la esencia de esa comunicación. A manera de ejemplo, en el libro de Isaías, es un libro que habla de la viña que el Señor plantó. Y es una parábola de la viña. Y empieza con la viña. Y esta es la viña que el Señor plantó. Y cuando empieza a construir la viña, empieza a llevar una comunicación muy de exhortación, muy exhortiva, pero parte del hecho de una viña hermosa que se cuidó, que se sembró. Y si usted va leyendo esa parábola de Isaías, no está Isaías exhortando, está llevando a los oyentes a imaginarse la viña, a pensar en el valor de esa viña. Y esa viña la plantó, la regó, la podó, la abonó y llegó el tiempo de esperar la cosecha. Y esa viña no le dio los frutos que estaba esperando, sino que le dio frutos silvestres. Y entonces pregunta, ¿qué hará el amado con esa viña? Esa es una comunicación que se va construyendo en la imaginación. ¿Cómo poder desde la predicación, desde una reunión de consistorio, de diácono, una reunión de ministerio o desde una consejería, después de escuchar, construir inspiración, construir ese proceso? Pablo escribe en sus cartas y detrás de sus cartas hay cantidad de mensajes de crecimiento espiritual. ¿Cómo Pablo comunicaba? ¿Cómo reaccionaba Pablo frente a esta comunicación? Entonces vamos a construir 6 grupos que aleatoriamente va a ser formado, y en la manera que trabajemos con estos 6 grupos, pues vamos a desarrollar una exposición breve. Pero recuerde, lo que vamos a buscar es ese puente en la comunicación, ya a través de lo que le explicaba de Isaías, podemos tomar una visión de lo que esto significa, ¿no? Cómo podemos comunicar y cómo se puede construir puentes en esa comunicación que sirva también tanto para la predicación, que sirva también para desarrollar puntos de encuentro en las diferencias, que sirva para desarrollar encuentros y respuestas ante un problema, esas cosas que hacen parte del diario caminar de nuestra vida, que hacen parte del diario caminar de nuestro andar. Entonces, vamos a crear los grupos. Lo que estoy viendo, hermanos, es que no tengo la asignación de grupos. Voy a llamar a Julie para que me autorice los grupos porque estamos sin grupos. No me está dando la opción. Hola Julie, bendiciones. Mujer, no tengo el espacio para crear grupos. Vale, ya entro. Ok, le agradezco. Pregunta sobre lo que vamos a hacer, ¿está claro? Sí, profe, solo para decirle, ¿cómo vamos a saber los grupos? Si los primeros, ¿cómo vamos a desglosarnos? Grupo 1 y Los 2 van a primeros, escoger 2 parábolas. Grupo 3 y 4 van a escoger 2 capítulos del libro de los escritos de Pablo. Grupo 5 y 6 de Nehemías. 5, 6. Ok, eso era, profe. Ok. Ya me van a habilitar el
el espacio para crear grupos. Profe, quisiera confirmar si entendí. Es buscar la manera como se construye la conexión entre el que expone el mensaje y la reacción de los oyentes. Sí, Ok, correcto. bueno, gracias. Bueno, pues, vamos a mirar si ya está, aún no está aplicado. Uno de los grandes desafíos al predicar es no lo que nosotros vamos a lograr, porque el efecto de la predicación no está en el que lo comparte, sino en el Señor que hace la obra. Pero sí de una u otra manera, la predicación tiene que llevar a producir algo. Es ¿qué produce la predicación? Si usted da una enseñanza teológica, ¿qué debería producir esa información que el Espíritu Santo va a dar a los hermanos? Si usted va a dar una enseñanza de exhortación, ¿cómo salen los hermanos? Porque la comunicación tiene que tener de una u otra manera un efecto ¿de qué? De reacción en los que son recibidos, en los que reciben la palabra. Bueno, ya estoy de hospedador, pero no me aparece, no. Vamos a ver si es que estoy mirando. No sale. ¿Será que le toca entrar de nuevo, profe? ¿Cómo? ¿Será que le toca entrar de nuevo? No sé porque ya me dice que ya me dio. Permita, llama otra vez. Hola, Julie, ¿no me aparece? Sí, sí, ahí me dice ya soy hospedador, pero no me aparece la opción de hacer grupos. Sí, está, ahí está en más. Precisamente estoy en más. No, está grabar, está documento, está nota, está pizarra, está aplicaciones y está restablecer valor predeterminado. Información de la reunión, la compañía, compartir. En compartir sí me sale para compartir pantalla, chat. No, no está. No está. Ok. Ya pueden ir trabajando, pensando, hermanos, para que aprovechemos el tiempo. Ir pensando con el gato, a ver qué le dice el gato. A ver qué encontramos. Pero ya pueden ir como pensando para que cuando se reúnan como compañeros decir, mire, me llama la atención este documento, esta lectura, creo que en esta lectura hay algo interesante para compartir y de esa manera pues se va a desarrollar el trabajo. Vamos a ver acá. Ahora sí. Menos va a crear 6 grupos. Crear. Ok. Van a tener 20 minutos para trabajar.
y añadimos. Ahí se van uniendo y van ya. Grupo 1 y 2, cualquier parábola del Señor Jesús. Grupo 3 y 4, cualquier carta del apóstol San Pablo. Grupo 5 y 6, cualquier mensaje de Nehemías que le llame la atención. De hecho, Nehemías tiene bastantes mensajes de sermón al pueblo. Y van a mirar el punto de conexión, lo que se dijo y cómo reaccionó. En el caso de las cartas paulinas, cómo reaccionamos en esa comunicación. Hola, profe. José, Dios le bendiga. Lo estoy asignando a la sala 6. Diana, Profe, estoy teniendo un poquito de problemas con el internet y me sacó de la... voy a mirar allá arriba a ver si está. No, pero ahí aparece asignada. Intente nuevamente.
Hola, profe, nada, ¿por qué no me asigna a una sala? Porque no me aparece. Venga a ver, la voy a asignar. Se fue a la 3.
¿Cómo le fue a Ana Rubén? Gracias a Dios, bien. Bien, profe, gracias a Dios, bien. Bueno. Pero nos queda sumando los demás compañeros. Adrián, Hernando, ¿cómo le fue? Bien, pastor, sí, señor. Asdrúbal, ¿cómo le fue? Bien, pastor, gracias a Dios, ya regresando. Se acabó muy El rápido el tiempo tiempo. se fue muy rápido. Usted dijo que 20 minutos, ¿no? Sí, 20 minutos. Y No supe ya, marcar el tiempo. se fue muy rápido. Yo no tomé el tiempo, pero siento que se fue rapidísimo. El tiempo corre, hermano. El tiempo corre. Ok, hermanos, ya estamos todos acá. Entonces vamos a escuchar qué encontraron en las parábolas, en los escritos de Pablo y en los sermones motivacionales y exhortivos de Nehemías, la comunicación de ellos. ¿Qué encontraron? ¿Cómo ubicaron y qué enseñanza práctica le deja para el desarrollo de su ministerio, la asertividad y la comunicación? Entonces escucho el grupo número 6. Vamos a empezar por el 6. Hermano, grupo número 6. Enciende el micrófono. Hola, profe. Sí, hermano. Sí, Grupo estaba con la 6. hermana. La hermana Sara. Correcto, profe. A ver, José, ¿cómo le fue? Usted tuvo dificultades con la comunicación con su compañera de estudio, pero bueno, ¿qué pudo desarrollar y qué pudo compartir y cuáles son las conclusiones de lo que trabajaron? Bueno, compartimos en una de las cartas del apóstol Pablo, en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7, con referente al tema de los requisitos de los obispos. Y bueno, estuvimos observando que es un texto que el comunicador está exponiendo como una fidelidad a ese servicio, a ese buen servicio. Que los que le eligen es excelente servicio para los que desean ese servicio, pero también nos encontramos que los que le eligen deben de tener condiciones intachables. Condiciones intachables. Entonces, digamos, esas condiciones hablan de su vida personal, de su vida familiar y de su vida social. Es decir, que no hay una área de la vida donde José, perdón, tenemos dificultades con su audio. Definitivamente está sí. muy débil. Háblenos. Ok, profe, ¿y ahí? Ahora que quitó la imagen ya está mejor, correcto. Ok, entonces decíamos que estábamos en primera de carta, capítulo 3 de Timoteo, 3 del 1 al 7, referente a los obispos, ¿verdad? A ese espacio en ese texto. Y hacíamos la anotación que es un cargo de fidelidad que anuncia el expositor, ¿verdad? Y que es un ministerio de los que le eligen de buen parecer, de excelencia de servicio. Pero también nos encontramos con características que son intachables, que deben de tener unas características muy intachables, tanto en la vida personal, en la vida familiar
y en la vida social. Entonces, está rodeado de ese vínculo de fidelidad y de pureza, podríamos llamarlo también, así nos encontramos, pero que también hace otra advertencia a lo contrario de lo que no debe de tener, de las actitudes que no debe de tener, para no caer en las condenaciones destructivas y no caer en descrédito con los que lo observan sirviéndole a Cristo. Entonces, nos quedamos con esas observaciones. Y bueno, en lo personal, creo, hermanos, que da para pensar porque a veces pensamos que es un ministerio muy fácil de ejercerlo, pero no es tanto lo fácil de ejercerlo, sino lo difícil que es para... No, José, perdón que lo interrumpa. Como la idea es analizar el pasaje más que una interpretación bíblica, ok. enseñanza. Sí, sí. Entonces, Ok. yo tomo lo que usted ha leído sobre los requisitos del obispo, tomando allá la referencia que nos cita de 1 de Timoteo capítulo 3, ¿no? Del 1 al Ok, 7, profe. ¿verdad? Eso fue lo que nos le Sí, alcancé a señor. estaba. Entonces uno puede ver que en esa comunicación el apóstol Pablo habla con claridad, con mucha sabiduría y fidelidad en la verdad, ¿no? Habla y podríamos ver que hubo una claridad y precisión porque explica claramente. Entonces ahí hay un concepto de la comunicación. Toda Muy comunicación claro. debe ser clara y precisa. Profe, Debe tener la firmeza en la verdad, no temía corregir errores. Era un profe, amor. lo que me, Sí, señor, le escucho. lo último, lo que me impactó ahí es que él no se guardó y escribió espontáneamente los requisitos que en realidad debe de tener esa persona para ejercer ese ministerio. Por eso, ¿qué fue lo que más le impacta esa comunicación? La claridad, la empatía, La, la firmeza con lo que le enseña. Quedan dudas, le quedaron dudas a los oyentes. ¿Cómo califica la comunicación de Pablo? muy efectiva y clara, muy efectiva y clara. Ok, entonces un principio de la comunicación allí es la efectividad, da el blanco y clara, no da pie para dudas. Pasamos al grupo número 1. Lo mismo, no me van a interpretar como una enseñanza bíblica de qué, sino estamos enfocados en la comunicación. ¿Qué pueden encontrar en la comunicación? Grupo 1, por favor. Sí, señor. Buenas noches. Bueno, entonces, básicamente 5 aspectos. El primero es que buscaba llamar la atención de los oyentes y que el mensaje hablado fuera entendido por los mismos. Un segundo aspecto es que tenía en cuenta los elementos contextuales. Ah, perdón, estamos hablando de Jesús y sus parábolas, ¿no? Bueno, por otra parte, Jesús involucraba la cotidianidad y el quehacer de las personas para relacionarlos con el mensaje de salvación. En cuarto lugar, el lenguaje empleado era acorde, no sé si esté bien descrita esta parte, pero era acorde al intelecto de los oyentes y a su contexto cultural con el fin de que el mensaje fuese entendido. Y en quinto lugar, buscaba que su mensaje fuese escuchado, entendido y que los oyentes se apropiaran del mismo con el objetivo de dar fruto. Y resaltar que, pues, nosotros escogimos la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9. Bueno, él da ilustra la parábola, pero más adelante en los versículos 18 al 23, él hace una explicación de la misma, ¿no? Entonces, nos llama la atención eso. Uno, pues que el lenguaje que él usa es un lenguaje contextual, es un lenguaje acorde a los oyentes, es un lenguaje que involucra la cotidianidad y el quehacer de los oyentes y que busca de que se relacione con el mensaje de salvación, pero que también no solamente sea escuchado y entendido, sino que también pueda ser apropiado y dé fruto ese mensaje.
Muy bien, muy bien. Yo le agregaría algo, Ludwig, que del grupo uno no sé si también pudieron encontrar esas parábolas donde el Señor Jesús, a través de la parábola, le esconde una verdad a los oyentes. Y de hecho que le preguntan a los discípulos, ¿usted por qué habla siempre en parábolas? Y él explica, pues, para ocultar esto y se la revelaba a ellos. Entonces, como la comunicación también puede ser una comunicación que en un momento dado uno puede ocultar las cosas, ¿no? O puede dejar la imaginación del otro para que piense. Buen trabajo esto de las parábolas. Jesús fue muy práctico en ella. Y la parábola del sembrador es un buen ejemplo, como lo han mostrado, de contextualizar, de manejar todos los aspectos que se manejan allí. Grupo número 5. Grupo número Buenas 5. noches. Buenas noches. Buenas Trabajé noches, con Ana. el pastor Rubén. Bueno, en el libro de Nehemías, la conexión entre el pueblo de Israel y Nehemías se forma a través de empatía, claridad, liderazgo inspirador y profunda espiritualidad. Nehemías comienza mostrando una empatía genuina por las dificultades y el sufrimiento del pueblo, lo que genera un fuerte sentido de confianza. Su compromiso con su bienestar es evidente desde el principio, y esto crea una base sólida sobre la cual edificar su relación. A lo largo de su liderazgo, Nehemías mantiene una comunicación clara y transparente, explica sus planes y decisiones de manera comprensible, lo que permite que el pueblo entienda no solo el qué, sino también el porqué de cada acción. Esta transparencia fortalece su credibilidad y el apoyo del pueblo. Nehemías también se destaca por su liderazgo inspirador. Con su propio ejemplo de dedicación y esfuerzo, motiva al pueblo a unirse en la tarea de reconstruir Jerusalén. Su capacidad para inspirar a otros a seguir su ejemplo es un elemento crucial para el éxito de su misión. Finalmente, la oración y la dependencia en Dios son fundamentales en la conexión que Nehemías establece con el pueblo. A través de frecuentes oraciones y la búsqueda constante de la guía de Dios, Nehemías refuerza la idea de que su liderazgo está alineado con la voluntad de Dios. Esto no solo fortalece su conexión espiritual con el pueblo, sino que también les ofrece un sentido de propósito y esperanza. Ok, Ana. De lo que nos compartió, ¿qué es lo que más le impactó de la comunicación de Nehemías? Su forma de inspirar, porque él daba el ejemplo para que los demás le siguieran. O sea, fue un comunicador, le impacta la facilidad que tiene para motivar y producir ánimo, ¿no? Exactamente. Bueno, sin descartarlo, lógicamente que Nehemías fue muy claro en compartir la visión, ya muy claro los planes, o sea, no fue ambivalente con la explicación de la visión, pero fue una persona que también aparte fue muy motivadora y de ánimo, pero también tuvo convicciones fuertes ante la oposición y respondía con sabiduría a sus enemigos, a Sanballat y a Tobías, cuando lo querían distraer de la obra era centrado y su lenguaje era claro. Y también no tuvo problema para corregir al pueblo cuando tuvo que corregir ante la exhortación a los que estaban endeudados y querían apoderarse en cierta medida de aprovechar la situación de los hermanos y hacer injusticia. Fue un líder con una comunicación muy contundente. Entonces nos quedamos, Ana, con lo que usted le llama la atención, la capacidad de motivar y de animar, que hace parte del proceso de comunicación. Gracias, Ana. Grupo número 2. Número 2. Sí, señor. Bueno, nosotros tomamos las parábolas de Jesús que están en Marcos 2, 18 al 22, en las cuales Jesús habla sobre el ayuno y habla pues, o sea, está hablando
con respecto bueno, más bien está respondiendo unas preguntas de los discípulos de Juan y hace unas dos comparaciones sencillas, que son unas parábolas como para explicarles a ellos de qué se trata el enfoque que tiene Jesús. Entonces, él, al ser el maestro por excelencia, utiliza un enfoque pedagógico para comunicarse con el uso de estos dichos sencillos, haciendo una comparación entre lo que es el reino y lo que es la tradición. Debido, o sea, utilizando esta estrategia, lo que hace es darles una enseñanza espiritual. Ellos sus oyentes están confundidos y tristes por la muerte del maestro, así que de su maestro, de su líder, digamos, de Juan, y él los lleva él intenta reconfortar, intenta dar claridad e intenta enseñar acerca de una verdad fundamental del reino, dándoles a conocer primero cuando habla del esposo, pues él está dándoles a entender que él es ese esposo que estaban esperando, de quien se hablaba en la Biblia. Y llevándolos pues tratando de consolar justamente esa tristeza, dándoles a entender que ya ahora las cosas cambiaron, que lo nuevo, la llegada de él es algo nuevo, que era lo que estaban esperando, y que esto que ya se inició va a sustituir la tradición, que es lo antiguo, lo que ya no cabe porque no les convendría a ellos. Básicamente, él utiliza este método de enseñanza para llevarlos como a reflexionar y también a regocijarse y también a comprender como el propósito de Jesús enmarcado en las verdades del reino que él les manifiesta. Ok, sí, él es muy práctico en su forma de enseñar, ¿no? Ejemplo, cuando él empieza a hablar de las bodas, de la tela, del vino, que está en esa parábola, pues de una u otra manera está llevando a reflexionar. Y hay un material, no un material, hay un libro de la Biblia que es cómo el lenguaje en la Biblia, el lenguaje poético, el lenguaje simbólico, el lenguaje inclusive de la alegoría es tan fuerte en las escrituras. Y si hay un libro que a mí me impacta, es el libro de Isaías. Comience usted a leer Isaías, e Isaías toma un lenguaje alegórico de la realidad, de la vida, y transmite un mensaje que yo me atrevería a decir, en mi opinión, creo que es uno de los libros más ricos en un lenguaje de comunicación. La manera como Isaías, yo creo que Isaías escucharlos y leerlo es fascinante cuando usted mira la facilidad de comparar, de dar ejemplos, de ilustrar el mensaje. Isaías es un facilitador de comunicación entendible. Y este tema y esta clase de hoy, aunque ciertamente estamos hablando de la comunicación como una fuente importante en el liderazgo, ya sea para trabajar un tema en un consistorio, en un diaconado, en un ministerio, lo importante de hacer que la comunicación fluya, que la comunicación nos anime a todos a trabajar, nos anime a todos a aportar, a reflexionar. Y cuando ustedes hablan de la resolución de conflictos, ahí es donde se necesita un lenguaje, ¿no? Es que cuando hablamos de la resolución de conflictos, miramos la importancia de crear la empatía, de crear procesos de mejora, de crear puntos de encuentro, de tratar de más bien mirar que no es un problema, sino que son dos puntos diferentes de ver las cosas. Que quizá la manera como piensa el otro es tan respetable como esta, y ambos tienen que poner un poquito para ponernos de acuerdo en lo algo, ¿no? No es que seamos rivales, que tenemos algunas diferencias, conceptualizamos las cosas, las interpretamos de manera diferente, y lo que hacemos por la palabra es tratar de decir, en medio de esas realidades que somos diferentes, podemos cada uno aportar y entre juntos construir. Y el lenguaje de la comunicación es ese, ¿no? Cómo poder construir
y esta parábola que presentan los hermanos de acercarse de Jesús, cómo va a tratar con los discípulos de Juan, cómo les va a presentar un mensaje de esperanza a partir de los ejemplos de la boda, la tela, del vino, de las cosas que son muy familiares, empieza a construir un punto de conexión. Creo que es una de las cosas más valiosas en la comunicación, los puntos de conexión, los puntos de conexión, el lenguaje de conexión. Ya el orador que se busca en el diccionario unos términos para cómo impactar a la audiencia, para hablar de una forma que busca como dejar descarestada a las personas y que los lleva a buscar en un diccionario, ahora en el celular rápidamente qué significa la palabra, está llamado a replantearse. El lenguaje debe ser, los buenos comunicadores son lo más sencillo posible. Los buenos comunicadores dan un lenguaje muy entendible. Quizás en audiencias y seminarios de profundización teológica o de filosofía o de psicología o de medicina, utilizarán términos, pero el lenguaje común de la iglesia debe ser muy entendible, porque si no es entendible, la comunicación va a ser frustrante. Y cuando alguien no escucha bien, cuando alguien no entiende lo que se le dijo, cuando alguien no comprende lo que se le anunció, empieza a interpretar equivocadamente la información. Por eso el problema de la comunicación va más allá de simplemente transmitir un lenguaje. Es cómo lo digo, cómo logro que eso quede allí marcado en las personas. Grupo número 4. Sí, señor. Bueno, Escuchamos. nos correspondió hablar de las cartas de Pablo. Entonces, pues nosotros tomamos como referencia la primera carta a los Corintios y la primera carta a Timoteo también. Pablo visitó diferentes pueblos y culturas y allí pues predicó el evangelio. Pero si hablamos de las cartas de Pablo, estamos hablando de un lenguaje escrito. Y el lenguaje escrito, a mi modo de ver, es más complicado que el lenguaje verbal. Tal vez es más fácil hablarles a las personas que escribirles, hacerse entender a partir de lo que uno escribe. Porque tiene que el mensaje ser demasiado claro y preciso para que no se tergiverse lo que yo quiero dar a entender o quiero hacer que escuchen cuando escribo algo. Él adapta su mensaje para dirigirse y hacerse entender según las costumbres de cada pueblo. Como ya los había visitado, conocía su contexto, las costumbres de cada uno de estos pueblos y podía hacer su mensaje directo y claro. El centro de su mensaje siempre fue mostrar la figura de Cristo. Él abarca todos los temas y para todas las edades tenía algo que decir. Pero esto era en base precisamente a lo que el pastor estaba indicando ahorita. Las cartas de Pablo van dirigidas a estos pueblos porque había necesidades en esos pueblos, porque él le habían llevado la información de que habían problemas, de que habían conflictos y necesitaba resolver esos conflictos. Entonces, escuchaba atentamente y de primera mano las situaciones que sucedían en los diferentes pueblos para poder escribir estas cartas que él escribió desde la cárcel. Tenía la facultad de dirigirse a muchas personas, pero también podía dirigirse individualmente a alguien, como lo hizo con la carta de Timoteo. La comunidad entendía, escuchaba y atendía lo que Pablo le decía en sus cartas. Entonces, a pesar de ser una comunicación escrita, era una comunicación asertiva y efectiva. Muy bien, Adriana, muy bien. Adriana ha tocado un tema que es verdad. La comunicación escrita es mucho más complicada que la comunicación verbal.
porque la comunicación escrita demanda sensibilidad, correcta redacción y sobre todo un enfoque claro de entendimiento, de que las cosas queden claras. Por eso damos gloria a Dios por la palabra, ¿no? Que es un lenguaje entendible, es un lenguaje entendible. Yo tomo a Pedro cuando dice que el hermano Pablo ha escrito cosas que son difíciles de entender, pero que a su tiempo, por el Espíritu, van a ser iluminadas a la iglesia. Y cuando uno va a la palabra, uno encuentra que ese lenguaje de Dios es un lenguaje que es sencillo, que es dinámico, pero que al mismo tiempo nos lleva a depender de él para entender. Porque si fuera un lenguaje tan fácil de entender, por eso alguien me preguntaba que la predicación, de la asertividad de la predicación, y yo le decía a alguien, dándole consejos sobre la predicación, es que no hay un ser humano que pueda entender la profundidad de Dios en la palabra. No existe, ni hay lenguaje humano que logre comprender y describir la grandeza de nuestro Dios. Lo que nosotros compartimos de Dios es lo que el Señor nos da y que está de acuerdo a las capacidades que nosotros tenemos para recibir. Pero al mismo tiempo, la comunicación cumple un papel fundamental en el desarrollo de nuestra fe. Y ahí donde creo que debemos, como pastores, como ancianos, como diáconos, como líderes, a aprender a comunicarnos desde la predicación, aprender a comunicarnos hoy que es tan de boga las redes sociales, ¿no? Hay personas que ahora utilizan los pósters para comunicarse, el Facebook para comunicarse. Usted encuentra personas que a veces están inconformes con alguien y lo suben es por Facebook, sí, o por estado de WhatsApp. Es la forma de comunicarse. Ya no, ya han dejado de tener la capacidad de confrontar, sino que empiezan a escribir y a escribir, como a descargar. Y a veces la comunicación, como la transcribimos, puede generar más confusión que respuestas. Y la comunicación debe ser muy importante del desarrollo de nuestra fe. Concluimos con el grupo número 3. Le escuchamos. Bueno, profe, nosotros trabajamos sobre Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 3. Encontramos, primero que todo, a Pablo hablando con mucha claridad, ejemplificando todo lo que estaba explicando, todo lo que estaba diciendo, pero a la vez era un lenguaje de exhortación. Estaba exhortando a los escuchas, los lectores más bien, a un comportamiento diferente referente al amor, que es el tema del pasaje. Y encontramos que primeramente está Pablo hablando en primera persona. Eso en el tema del liderazgo es fundamental. No entrar por hablar de ustedes, sino de mí. Que si yo, que si yo o que si yo. Luego entra con alguna definición sobre lo que es el amor y luego sí llega a involucrar a todos los que están ahí. Ya empieza a hablar en tercera persona del plural. Nos pareció que es un ejemplo muy pertinente de cómo deberíamos nosotros hacer un diálogo, establecer una comunicación, empezando por mí. El cambio debería hablar de mí primero que todo. Si hay algún defecto para comentar, una cosa para criticar, primero soy yo. Primero me lo digo yo y luego sí va para los demás. Como líder, pues, uno es el responsable de un grupo. Si el grupo está fallando en algo y tengo que reconvenirlo, tengo que pensar que primero que está haciendo algo mal como líder, pues soy yo. Entonces nos parece que en este caso Pablo utilizó un lenguaje claro, serio, en una forma no atrevida, no hiriente, sino fue directo, habló de él, habló de las cosas y habló de él, todos en singular, en plural, perdón. Gracias, profe.
El lenguaje comunicativo en el cual yo me involucro en lo que estoy diciendo, muy importante, es verdad. No solamente señalamos los errores de la comunidad, sino que nosotros nos colocamos en la misma comunidad y hablamos de nuestros errores. No hablamos del pecado de la comunidad, sino que hablamos del pecado que nos une en común. Ese lenguaje corporativo, ese lenguaje de entendimiento, ese lenguaje de estar junto a él, a los que somos, porque ¿quiénes somos nosotros? Igual que ellos. En la comunicación no soy yo más que los demás. Es más, a mí me parece que si ya tratáramos de espiritualizar la comunicación, el concepto de Eurico Zwinglio es perfecto cuando habla de la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Y él dice, Eurico Zwinglio decía que el Espíritu Santo le ilumina al predicador la palabra para ser expuesta al pueblo de Dios. De tal manera que es el Espíritu Santo el que trae un lenguaje entendible a la luz de la palabra, para que con palabras claras y sencillas sea expuesto a la iglesia. Pero Eurico Zwinglio dice, y el Espíritu Santo trabaja en la iglesia, abriendo el oído de la iglesia y del entendimiento espiritual para recibir el mensaje que Dios, a través de la predicación, está hablando a su vida. De tal manera que el Espíritu Santo trabaja en el que predica y en el que oye. Y si nosotros llevamos esto al lenguaje corporativo, al lenguaje de iglesia, pues nunca podemos hablar en un lenguaje corporativo de ellos, sino que yo tengo que estar con ellos. Yo no puedo hablar del lenguaje corporativo, es que les falta, es que nos falta. No puedo hablar del lenguaje corporativo, es que no nos disponemos, no se disponen, no, es que no nos disponemos. Debemos estar involucrados para entender lo que Dios nos está hablando. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguien quiere desarrollar algún concepto que quiera compartirnos? Estamos para escuchar. Caterine. Gracias, pastor. Pues hablando de comunicación, yo quisiera resaltar a Jesús como nuestro modelo de excelencia en la comunicación, ya que hablamos de, la Biblia habla de él como la palabra, y él pues es el maestro por excelencia. Entonces, es como siempre que leamos a Jesús, mirar la manera como él se comunicaba, que se comunicaba a través, pues, modelando, digamos, siendo ejemplo en todas sus acciones. Se comunicaba también, digo yo, de pronto haciendo memotecnia, porque, por ejemplo, en el ejemplo de las parábolas, él decía como esas comparaciones corticas, por lo menos en las parábolas que compartimos en nuestro grupo, y generaba imágenes en las personas para generar esa recordación. Entonces ya ellos podían relacionar rápidamente, digamos, por ejemplo, los odres y demás. Y también el hecho de utilizar las preguntas, preguntarles a las personas y establecer diálogos. Diálogos, digamos, breves pero profundos con mucha enseñanza. E inclusive él enseñaba a través de sus gestos y de sus silencios. Entonces, el modelo de comunicación me parece que es Jesús en excelencia. Qué bueno. Quiero devolverle una pregunta, ya que estamos hablando de cosas aplicables, y perdone, Caterina, que la utilice de ejemplo. Usted utilizó la palabra memotemia, ¿cierto? Si nosotros nos preguntamos qué es eso y usted le dice es que Jesús desarrolló la memotemia, la gente sabe qué será eso, qué enfermedad será esa, de qué será que padecía la gente. ¿Qué cambiaría de esa palabra memotemia? ¿Cómo la interpreté? Esto es un lenguaje entendible para todos. El utilizar aspectos cotidianos o unas ayudas prácticas para recordar, imágenes visuales o escritas para recordar. Ajá. O sea, ¿qué es más efectivo, la última explicación que la primera o cree que la primera es más impactante que la segunda? Pues yo creo que, como dice el profe, tiene que ver con el auditorio, ¿no? Digamos, en un ambiente académico, yo creo que todos aquí sabemos que es memotecnia, pero de pronto para una predicación a la iglesia, de pronto es mejor hablar con un lenguaje más sencillo.
Y le cuento que usted me corchó, yo no sabía que era memotemia. Bueno, pero de eso se trata, estamos manejando eso. Fran Atencia y Dairo Cermeño. Dairo, usted levantó primero la mano y luego Fran. Hola, si me pueden escuchar. Dairo, está horrible la comunicación, Dairo. No se le entiende, qué pesar. No se le Estaba entiende, Dairo. Dairo, no se le pensando, Dairo, no se le entiende. Qué pena. me Fran, escuchan, entonces, sí, a Fran, Dairo, no se le entiende. Profe, bueno, buenas noches. Sí, ¿A mí sí me escucha? estamos escuchando perfecto. Ok, gracias. No, me quedé con la esperanza de escuchar de los hermanos que les tocó las cartas, Paulina. Me quedé con la ganas de escuchar a Segundas de Corintios, Espere a Primeras ver de cómo Corintios hacemos, capítulo Fran, 2. espero a ver cómo, bueno, ya Dairo ya silenció. Siga, Fran. Ok. Cuando está diciendo Pablo en Segundas de Corintios capítulo 2, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Vemos aquí a este gran comunicador del Evangelio, tratando de ser claro, tratando de llegar a una audiencia con palabras sencillas, ¿no? No con palabras gruesas, de grueso calibre en el sentido de lo académico. Y creo que Pablo debería tener, o sea, tendría que tener personas que lo escuchaban que también eran académicos, que también tenían, de hecho, y es raro que Pablo diga esto porque él era un maestro de la ley. Y él entiende este proceso de comunicación para el Evangelio que debe ser sencillo, que la gente lo entienda, que la gente lo comprenda. Entonces, aquí en la misma Biblia, en la misma palabra, estamos viendo que ella nos incita a que nosotros, nuestro lenguaje de la comunicación del Evangelio debe ser un lenguaje entendible, claro, un lenguaje preciso, un lenguaje que sea asequible y accesible para la gente que nos está escuchando. Gracias, profe. Ok, gracias, Fran. Dairo, no sé si ya mejoró su sonido. Dairo. Bueno, parece que no. Bueno, de una u otra manera, ya como cerrando las conclusiones de esto. Dairo, no se le escucha. No, está como... Es como una guitarra. No, Dairo. Definitivamente no. Bueno, aquí estoy tratando de silenciar, pero no me deja silenciar para acabar de completar. Él está escribiendo, pastor, en el Entonces, ¿qué es lo que chat. suena? Él escribe, es importante tener en cuenta la comunidad. ¿Qué dijo Adriana? Es importante tener en cuenta la comunicación corporal, es lo que escribe Dairo en el chat. Ok, perfecto, es cierto. La manera como gesticulamos, movemos nuestras manos, nuestra mirada tiene mucho que ver con la seguridad, con la inseguridad o inclusive también con la agresividad o la motivación que se produce en un mensaje. Rubén Darío, con el cual cerramos ya. Sí, profe, me llama mucho la atención Nehemías como ese comunicador. Y lo que quiero resaltar es que él no comunicó en sí nada hasta que no se informó, investigó y estuvo seguro de una necesidad, de un conflicto que había. Y después de eso, cuando ya él tiene una claridad en lo que va a expresar, en lo que va a decir, en lo que va a exponer, entonces él comienza ahora a comunicar aquel mensaje
aquella necesidad que había. Entonces, lo que allí yo puedo mirar entonces que cada comunicador y persona, ¿cierto? Incluyendo, cuando vamos a comunicar algo debemos de estar muy seguros y conocer el contexto, conocer en primer lugar el comunicador, estar seguro de lo que va a decir. Entonces me llama mucho resaltar lo de Nehemías. Ok, Rubén Darío, tomo dos cosas que acaba de mencionar. Uno, que cuando comunicamos debemos estar muy seguros de lo que vamos a decir. Eso es muy válido, porque a veces simplemente por hablar nos lanzamos a decir y no estamos argumentando, no tenemos las razones suficientes. Ahí sí, como dice el pasaje en Proverbio, ¿no? Que aun cuando el necio calla, le es contado por sabio y honorable. Entonces, sí hay un momento en que tenemos que aprender a entender si lo que yo voy a opinar tiene que ver con lo que se está hablando o más bien estoy dispuesto a escuchar, a aprender, porque de eso se trata, ¿no? De ir creciendo en lo que uno va aprendiendo a través de los demás, de las demás personas. Y también lo segundo de la sensibilidad, ¿no? De un lenguaje que responda, que sea claro y que al fin de cuentas logre el propósito. Porque lo que busca el lenguaje básicamente es eso, el propósito. Yo quisiera redondear diciendo que la comunicación es la oportunidad con la cual Dios nos permite relacionarnos con las demás personas, ya sea a través de la predicación y la enseñanza, ya sea a través de estos medios de usos modernos como los que estamos utilizando hoy, o ya sea a través de una comunicación interpersonal, pero la comunicación es la herramienta como el Señor nos va a utilizar. Y de una u otra manera, mm, Dios quiere utilizarnos en este propósito de ser asertivos en nuestro lenguaje, asertivos en lo que decimos, pero también tenemos que reconocer que muchas veces podemos pecar. Dice que en las muchas palabras no falta el pecado, ¿no? Entonces a veces también tenemos que relacionar muchas cosas que quizás decimos, nos apresuramos a decir, nos apresuramos a afirmar o inclusive nos apresuramos a enseñar. Y se nos olvida depender del Señor, se nos olvida depender de la guía del Espíritu Santo para que cada palabra que salga de nuestros labios o cada palabra que salga de nuestros escritos o cada palabra que salga de un saludo, de sentarnos a compartir con alguien, sea palabra que sabe darle fuerza al cansado, como dice Isaías, que da fuerza al cansado, que restaura, que levanta. Por eso entonces, básicamente de este tema, quisiera que quedara en el corazón de ustedes la sensibilidad de la comunicación, lo importante que es la comunicación. Y cuando le toque que predicar en la iglesia, dirigir un culto, dirigir un ministerio, dirigir un programa, hacer una visita pastoral, escuchar a alguien que lo busca para un consejo, recuerde que la manera como usted comunica es lo que Dios quiere, va a utilizar de manera especial y el Señor se va a glorificar en eso. Y eso nos debe llevar entonces a que también tenemos que adaptar el mensaje. Y obviamente que sabemos que Dios es el que nos da las palabras, pero sí tenemos que hablar un lenguaje adaptado a nuestra realidad, a los desafíos de la posmodernidad, a los desafíos de las nuevas generaciones, ¿no? El entenderlos, en adaptar un lenguaje, inclusive el entender la comunicación desde ese aspecto, ¿no? De esa brecha generacional que a veces tenemos nosotros con las nuevas generaciones, que a veces nosotros tenemos un lenguaje muy marcado hacia nuestra generación y se nos olvida tener un lenguaje marcado hacia nuevas generaciones, cómo hablarle a un adolescente, cómo hablarle a un joven, cómo poder encontrar un punto de encuentro con ellos. Creo que es un gran desafío que el Señor nos va a ayudar en las tendencias actuales, en tantas cosas, inclusive hasta en el mismo contenido del mensaje. Sabemos, nosotros podemos tener muy claro, ¿no? Dios es el que nos da la palabra y es el que nos dice cómo debemos predicar y bueno,
pero hasta eso ya tenemos que pensar, bueno, ejemplo, un sermón largo de 1 hora, ¿qué tanto se queda en la comunidad? Es preferible predicar 25 minutos, 30 minutos, 22 minutos, pero que se quede el mensaje y no 1 hora de exposición donde yo digo, es que yo siento hablar 1 hora, pero ¿qué? ¿Cómo está aprendiendo el pueblo? ¿Cómo está recibiendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy afirmando? Adaptar nuestro mensaje para que podamos crear espacios de comunicación efectiva, de diálogo, de analizar lo que se habla, de permitir a las personas que hablen, de permitir a las personas que analicen lo que escucharon, que no nos dé temor permitir que las personas escuchen y que debatan lo que se ha enseñado, llevar a las preguntas para reflexionar, para discutir, preguntas para escuchar hasta ideas de los hermanos, que es tan importante lograr construir en ellos la oportunidad de la comunicación y llevarlo con tantas estrategias que hay, ¿no? De cómo se puede comunicar, de cómo pueden aportar. Todo eso hace parte de los desafíos de una nueva comunicación, de los desafíos que están las dinámicas grupales, el descubrir en qué vamos a trabajar, el descubrir en cómo vamos a trabajar las circunstancias de la vida. Y yo creo que básicamente, eso es un desafío que nos debemos llevar nosotros como comunicadores, porque el predicador, el que enseña, el maestro, es comunicador. Usted es un comunicador y volvemos a explicar, no se trata de cuántas palabras decimos, no se trata de cuántas palabras afirmamos, sino cómo nos hacemos entender, cómo hacemos que las personas entiendan por el Espíritu Santo lo que Dios va a hacer que suceda. No sé si alguien quiera terminar con una reflexión cortica, no predicación. Alguien que quiera decir algo que no hayamos dicho. Si cree que ya está agotado todo, entonces sobra volver a repetir lo que ya hayamos afirmado. Pero si alguien tiene algún punto nuevo que le gustaría dejar aquí en la audiencia, pues bienvenido sea. Pastor, yo creo que no sobra decir que la presentación de la persona es muy importante en la comunicación, la forma de vestir. En sí, la presentación de la persona es importante en la comunicación. Eso impacta de entrada. Es muy cierto, es muy cierto. A veces la presentación honra el mensaje, ¿no? A veces la presentación honra el mensaje. Es muy asertivo lo que acaba de decir hermano Hernando. Preguntas sobre trabajos. ¿Alguien tiene alguna pregunta para ya cerrar? Vuelvo y le repito, el miércoles tienen clase, el jueves ya las exposiciones finales, cada uno va a tener la oportunidad de explicar. Del jueves tienen que venir dispuestos a demorarse un poquitico más de 2 horas porque todos van a exponer su trabajo final. ¿Cuánto tiempo va a tener? 4 minuticos, por eso usted tiene que mirar cómo lo va a desarrollar. Los hermanos que tienen dificultades por sus reuniones de plenaria de presbiterio, comuníquense con el pastor Edison, con la hermana Julie, para mirar de qué manera ustedes podrían hacer llegar ese trabajo final para ser calificado, porque, vuelvo y le digo, las clases ya se cierran el próximo jueves y ustedes inmediatamente arrancan con otras clases. Entonces, eso está ahí marcado por eso, si es por un video, bueno, cualquier forma. Recuerden que la exposición final da el 30% de las notas. Recuerde que la participación en clase da el 30% de las notas. Y recuerde que los trabajos que tienen que desarrollar semanalmente, de hecho, aquí queda un trabajo para que desarrollen por la plataforma, da un 40%. Así que no descuiden los trabajos semanales porque esos son los indicadores de la nota más grande. Y terminan el jueves y el sábado, va más tardar, ya tiene ustedes su nota final subida y enviada a la facultad para que sepan ustedes cómo les fue en su nota. Voy a pedirle a mi hermano Rubén Darío que nos despida en oración.
Profe, antes usted nos va a conceder la diapositiva. Sí, yo la subo ahorita. Ahorita se Ah, sube. bueno. Le dan las clases y se suben. Se han venido subiendo todas, ¿no? Ah, Todas las diapositivas de las clases se han ido subiendo a la semana respectiva. En el caso de hoy termina la clase y ahorita mismo yo la subo y queda ya en el encuentro número 6. listo, profe. Dios amado, gracias te damos por tu buen amor y tu gran misericordia. Gracias, Señor, por esta bella clase. Gracias por la comunicación del profesor hacia nosotros. Señor, gracias por la comprensión y la buena enseñanza, la buena formación para cada uno. Gracias por tu iluminación y tu respaldo, Señor, en esta clase. Ayúdanos cada día más, Señor, cómo ser esas personas que vamos aprendiendo, que nos estamos formando, para también ser unos comunicadores aún, Señor, en medio de una sociedad que necesita, Señor, esa buena comunicación. Ya vamos a dar por terminada esta clase. Te pido en el amor de Dios, Padre, que seas tú, que a través de tu Santo Espíritu nos sigas guiando. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mi hermano. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias por su asistencia. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Gracias, Bien. profe. También. Igualmente. Dios les bendiga. Feliz noche. Bueno, Bendiciones, feliz compañeros, noche. nos vemos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones a todos. Feliz noche.